desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por aficionados y para aficionados. Hoy estamos casi al completo, nos falta nuestro compañero Gerardo, que posiblemente aparezca antes de que acabe el programa. Y tenemos pues a Jorge. Muy buenas noches, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bien, después de una carrera que podemos decir algo aburrida, pero que ha dejado las cosas más claras de cara al campeonato. También tenemos a nuestro compañero Emanuel. Emanuel, ¿qué opinas de esos equipos que ya tenemos por ahí arriba en la clasificación de manera destacada? Hola, buenas. Pues lo normal, ¿no? Ya a estas alturas del campeonato se va marcando ya, como decía Jorge, un poco más las diferencias y poco a poco se van viendo los frutos, ¿no? Ahora ya difícilmente aparece un Williams, un Sauber ahí ganando, aunque quinto por ahí sí que puede estar por ahí, pero ya se va como los Ferrari, Red Bull ahí parece que van a dominar más que lo que fue las primeras carreras. Bueno, recuperamos también a nuestro compañero Osvaldo después de su periplo americano, sus merecidas vacaciones. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo has visto esta carrera? Que creo que es la primera que ves en una temporada larga, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, lastimosamente ahí Jorge me ha quitado un poco la opinión de la boca, pero sí, regresar luego de un mes de no ver carreras y encontrarme con esta carrera que la verdad es que ha sido aburridosa, pues. Pero bueno, pero bien lo que comentaban ustedes de marcar las diferencias. Obviamente ya hoy Alonso ha pues puesto el puño sobre la mesa y definitivamente es el hombre a batir este año y vamos a ver qué pasa de aquí a final de campeonato. Y también recuperamos a nuestro compañero Agustín. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo has visto pues algunos pilotos que tenemos hoy con la negra, como puede ser Lewis Hamilton? Muy buenas, pues la verdad es que hay pilotos que este año no parece que son más irregulares que nunca. Tanto Hamilton, que ha dado la de cal, y en el caso de Button, que parece que ve la salida al foso, pues nada, una carrera, eso, aburrida, pero que ha dejado cosas que comentar. Ahora hablaremos de ello. Bueno, pues como bien decís, vamos a hacer una pausa y nos vamos a meter pues en todo lo que ha dado de sí, tanto antes como después, esta carrera de Alemania. Hola a todos, yo soy Félix y hago un podcast. Se llama La Biblioteca de Trantor. ¿Que de qué hablamos en este podcast? Escucha. Y para hablar de Conan, primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Irving Howard. Vamos a ver si le damos un repasito a la fundación y a este gran escritor que es Asimov. Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner. Vamos a hablar un poquito del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a comentar sobre su obra insigne, que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es El Señor de los Anillos. Hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es la serie de la que vamos a hablar hoy, que es Battlestar Galactica. www.labibliotecadetrantor.com, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en iVoox. Bueno, y podríamos empezar comentando, pues, Alemania, antes ya de que los coches comenzaran a circular, bueno, antes de comentar qué han pasado con los coches, Emanuel, coméntanos esa noticia que teníamos de esa investigación que hubo con los coches de Red Bull, con el problema del mapa motor. Pues bueno, esto fue antes de la carrera, un par de horas antes. Resulta que el inspector técnico de la FIA encontró algo irregular en los Red Bull tras la clasificación, en concreto el tema de los mapas motores, porque detectó que había una modificación con respecto a las anteriores carreras en
¿cómo se dice? Ahora se me fue la palabra. En el par motor, a medias revoluciones, había una diferencia con respecto a las anteriores carreras. Y eso supuestamente podría alterar el flujo aerodinámico y ganar tiempo. El inspector lo mandó a los comisarios para que lo diriminaran, pues, qué hacer con ellos. En teoría infringía un artículo, pero al final resultó que les han puesto una reprimenda dura, pero no ha habido sanción y bueno, no ha pasado nada, salvo que digamos que Red Bull está jugando en una línea muy cercana al límite, incluso igual ilegal. Pero bueno, tampoco la FIA se ha pronunciado respecto a que, digamos que el artículo que supuestamente se violaba lo van a hacer un poco más explícito como para que esto no vuelva a pasar, o es que ahora cualquier equipo dice, bueno, Red Bull ha descubierto esa pequeña grieta y ahora vamos todos a tratar de aprovecharla, que no debería ser el caso, ya que si bien la FIA ha dicho que no los sanciona, si les hace una reprimenda, yo quiero suponer que al no ver esto con buenos ojos, pues de alguna forma lo hará mucho más explícito en la normativa para que no ocurra de nuevo. Pues es de esperar que se haga, pero como sabes, pues digamos que ha encontrado ahí, o sea, los comisarios han dicho que no aceptaban los argumentos del equipo, pero ¿qué pasa? Que resulta que en el artículo, pues no exactamente, no ponía que rompían ese artículo que decía el inspector técnico de la FIA y por eso se han salvado, básicamente. Y ahora es de esperar, como tú dices, esperemos que lo aclaren o lo especifiquen mejor o a saber. Bueno, lo que es cierto es que, bueno, como bien decía Manuel, están ahí en el límite los Red Bull. A veces no sabemos exactamente de qué lado del límite, si del legal o del ilegal, pero bueno, son de los que parece que más se arriesgan y más intentan pues evolucionar sus coches, ¿no? Han estado ahí. Ya es la tercera vez, Dani, que esta temporada FIA le da un toque en el apartado técnico a Red Bull. Porque las anteriores ya los hemos tenido bailando con este límite, ¿no? Pero bueno, al final están ahí arriba, aunque les hayan pues tirado las orejas más de una vez cada temporada y están desarrollando un coche que bueno, que es el que está un poco rompiendo con lo que hay en la parrilla, ¿no? Lo que después todos los equipos intentan imitar y para bien o para mal, pues ahí están, ¿no? Yendo para arriba y forzando pues lo máximo posible todas las normas pues para poder llegar a un coche, al mejor coche o al coche más compensado de la parrilla. Bueno, pero por lo pronto van de primeros en el campeonato de constructores, ¿eh? Así que van para arriba, no, están arriba. Bueno, sí, o sea, digamos que el coche referencia, llevamos 4 temporadas que el coche referencia vienen siendo los Red Bull, ¿no? Y aparte, bueno, que están haciendo un buen trabajo de equipo. Pero bueno, esto, veremos a ver cómo va la temporada porque creo que hay equipos que también se le están acercando y que aunque no puedan atacar pues esa soberanía en el campeonato de constructores sí que les están dando guerra. Y si os parece, si no tenemos ninguna noticia más, que no hay nada así demasiado destacable, bueno, sabemos que María de Villota ha vuelto ya para España para recuperarse, un poco más movimiento ha habido de noticias desde la semana pasada. Y yo creo que podíamos comenzar a comentar pues lo que ha sido este Gran Premio de Alemania, que empezaba pues como siempre en las jornadas de entrenamiento de los viernes, ¿verdad, Manuel? Sí, y la verdad es que bastante parecido a lo que sucedió en Silverstone hace un par de semanillas. Pues otra vez tuvimos condiciones de seco, agua. No hubo tanta agua, eso sí, como en Silverstone, pero sí que la primera sesión empezó en seco y, por ejemplo, Jason Button marcó el mejor tiempo y después empezó a llover y con lo cual, pues, la sesión un poco a media vuelta entre una cosa y otra. Después la segunda sesión, pues lo mismo, ¿no? Aquí esta sí que fue una sesión completa de agua, y aquí marcó el mejor tiempo Pastor Maldonado y por arriba pues asomaron Rosberg, Vettel, Sergio Pérez y más o menos pues haciendo pruebas porque aquí una vez más
los equipos han estado probando nuevos paquetes. McLaren traía un nuevo paquete tras lo sucedido en Silverstone. Ferrari también traía cosas. Y aunque en la primera sesión probaron algo, pero después por la lluvia, pues en la segunda sesión pues tampoco pudieron probar esas piezas nuevas y tampoco los neumáticos, porque en teoría para el domingo, como así sucedió, se daba previsión de seco. Y después el sábado por la mañana, antes de la clasificación, pues tuvimos condiciones de seco, alguna humedad por ahí en el circuito, y marcó el mejor tiempo Fernando Alonso. Y aquí todos pues fueron a probar los neumáticos para ver cómo reaccionaban, porque era un circuito Pirelli que acudía por primera vez. Y no se había podido probar el viernes bien, y con lo cual pues vemos como igual hay algún piloto por detrás de la parrilla, pero fue por probar neumáticos al principio blando, porque sospechaba que después iba a llover. Bueno, salieron al principio, marcaron un tiempo peor que después los que salieron con blandos al final de la sesión, y bueno, un poco ahí lo que suele pasar cuando llueve y las condiciones de los neumáticos de esta temporada. Bueno, y a pesar de haber tenido algo de amenaza de lluvia y que no nos lo creíamos, el sábado tuvimos la clasificación. Pensábamos que podríamos librarnos un poco, pero ¿qué es lo que pasó en esta clasificación, Jorge? Pues sí, en principio pensábamos que no iba a haber agua, o por lo menos no iba a ser como la de Inglaterra, y bueno, pues el agua apareció, pero no en la Q1, que fue sobre seco. Estuvieron con los slick, primero con los más duros, luego con los más blandos, y bueno, pues ocurrió un poco lo que tenía que ocurrir. Quedaron los 6 de siempre, de los 3 equipos de cola, y bueno, pues un Schumacher en último momento pues consiguió salir de esa Q1 en esa quema y dejar a Bernier pues en el puesto que viene siendo ya habitual de acompañar a los equipos de abajo. En la Q2 apareció la lluvia y bueno, pues así como la Q1 fue sobre seco y con slicks, pues la Q2 fue con intermedios, porque aunque llovió no fue una lluvia torrencial, y aunque en momentos tenían aquaplaning, eran capaces de marcar mejores tiempos con esos blandos, o sea, con esos intermedios, que con los de lluvia extrema. Al final quedaron para la Q3 pues Fernando Alonso, Vettel, Webber, Schumacher, Hülkenberg, Maldonado, Button, Hamilton, Resta y Raikkonen, ¿no? Que cuando llegaron a la decisiva, a la Q3, pues ya la lluvia era muy abundante y no había otra forma de clasificar sino que con lluvia extrema y hacer lo que se pudiera. La verdad es que fue una clasificación muy bonita, muy de pilotos, y Alonso sacó todo lo que está sacando este año, por todo lo que parece que le encamina a su tercer título, y que la verdad es que bordó una sesión de calificación bajo el agua. La ganó él, quedó en la pole, detrás de él quedó Vettel. Después Mark Webber, que hay que recordar que luego le retrasaron 5 puestos por un cambio en la caja de cambios de su coche para la carrera, con lo cual pues tenía esa penalización, ya sabíamos que iba a salir 5 puestos detrás. Un Michael Schumacher que aunque vimos que en seco casi se queda, cuando aparece el agua él aparece y demuestra su valía. Detrás otro alemán, Nico Hülkenberg, y seguido de un Pastor Maldonado, de un Jenson Button y un Lewis Hamilton, que parecían que los McLaren no iban bien, y Paul Di Resta y Kimi Raikkonen. Bueno, y antes de comenzar la crónica de carrera, que como siempre pues os haré yo, tenemos ya a nuestro compañero Gerardo, que aunque tarde, pues llega pues para poder escuchar la crónica de carrera, que sé que le gusta, y sobre todo pues para poder dar su opinión de lo que ha pasado en la carrera. Muy buenas noches, Gerardo. Buenas noches, Dani. Me va a venir además genial porque hoy he visto la carrera, parte de la carrera la he visto mientras comía, en una comida familiar, y siempre es más complicado seguir los detalles. Así que estoy yo aquí esperando a que nos cuentes exactamente qué es lo que ha pasado. Bueno, pues ya sin dilación, comentar que bueno, hoy la carrera sí que se ha podido disputar en seco, no ha habido los problemas que comentaba Jorge de la clasificación, de lluvia, y la verdad es que bueno, sí que ha sido pues
típico veranito que tenemos a veces en Europa y sobre todo por el centro de Europa. No ha sido un día de mucho calor, no ha habido ese problema que puede haber de temperatura con los neumáticos o así. Y bueno, la salida ha sido relativamente limpia. Hemos tenido a Fernando Alonso, que ha salido de primero desde la pole. Ha conseguido mantener su posición muy bien frente a Sebastian Vettel. El resto de coches, pues Michael Schumacher intentaba un poquito acercarse a Vettel en la salida, pero la verdad es que estos 3 pilotos han mantenido sus posiciones. Sí que ganaba alguna posición un poco por detrás Jenson Button, que salía bien preparado, bien concienciado para ir hacia adelante. Ganaba alguna posición. Y sí que vimos, bueno, pues que Massa tenía un toque con otro coche en las primeras vueltas, bueno, en las primeras curvas, y se ha quedado sin alerón. Realmente ha sido la primera curva. Han quedado trozos en el suelo, que hemos estado viendo durante el resto de la carrera, sobre todo en los primeros pasos por esa primera curva. Había coches que levantaban algún trozo de fibra de carbono, había algún miedo con algún pinchazo, que efectivamente los ha habido. Lo que pasa es que, bueno, ha afectado a coches más de la zona de atrás. Hamilton ha sido uno de los afectados. Una cosa, Dani. En Sí. Valencia, por algo similar, salió safety car. Aquí no ha salido el safety car. ¿Por qué? Como diría Mourinho. Pues ahí tenemos un poco... ¿Y en Valencia? Yo creo que tema para conversar, ¿no? Y Después, en Valencia para- recuerdo que no hubo, bueno, salvo los que provocaron todo el asunto, no hubo ningún damnificado. Y aquí igual Hamilton pudiera ser un damnificado. Bueno, y recordemos un poco... ¿Había sido en Valencia las quejas de Vettel o había sido después? Me estoy confundiendo yo. Sí, bueno, el equipo, Marco y un poco Vettel. Sí, bueno, hubo quejas porque, bueno, se había visto un poco afectado por ese parón, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos polémica y tenemos la de siempre, ¿no? De un poco de los comisarios que trabajan en caliente y no siempre toman las mismas decisiones ante situaciones similares. Pero bueno, en este caso, pues, como tú decías, Hamilton pinchó, se vio un poco perjudicado. Bueno, un poco bastante porque terminó en las últimas posiciones de buenas a primeras. Y bueno, ya teníamos pues 2 componentes de los equipos de arriba, como es Massa y como es Hamilton, pues en las últimas posiciones por problemas derivados pues de ese toque y de ese pinchazo después, ¿no? La verdad es que las primeras vueltas hemos visto a Fernando Alonso intentar tirar con fuerza con los neumáticos blandos. Sebastian Vettel pues le ha hecho un poco la goma entre Fernando Alonso y Michael Schumacher. Y hemos visto pues poco movimiento, la verdad, en esta zona de cabeza. Hemos visto que salía con muchas ganas Jenson Button, que bueno, lo habíamos visto muy desdibujado en las últimas carreras, con muchos problemas, y que hoy pues parecía estar más centrado. Hemos visto pues que Hamilton desde la parte de atrás intentaba recuperar posiciones. Y la verdad es que la primera parte de la carrera, hasta que han puesto los neumáticos duros, no ha tenido cosas demasiado destacables. Como bien decíamos, pues había sido una carrera bastante lineal, no muy interesante, y hasta que, bueno, ya mediada la carrera hemos empezado a ver pues cómo se posicionaba Jenson Button. La verdad es que la carrera no ha sido tan interesante. Jenson Button ha ido ganando posiciones durante las primeras vueltas y al final pues ha conseguido ponerse en tercera posición. Ha estado atacando mientras Vettel atacaba a Fernando, pues Jenson Button intentaba atacar a Vettel. Hemos tenido pues una carrera muy igualada, yo diría, de estos 3 coches, estos 3 equipos que han estado pues en 5 o 10 segundos durante casi toda la carrera. Hemos visto mucha igualdad y hemos podido pues ver en unas condiciones normales, sin lluvia, sin coche de seguridad, sin nada similar, pues hemos podido ver a estos 3 corredores, a estos 3 equipos que a priori pues serán los que se disputen tanto el campeonato de constructores como el de pilotos. Hemos podido verlos luchar a fondo y hemos visto pues eso, una recuperación de Button que ha ido recortando espacio a Vettel. Ha sido el primero de estos 3 en cambiar por segunda vez las ruedas, otra vez con las duras.
Y ha sido pues uno de los momentos más interesantes, puesto que han entrado en la siguiente vuelta pues para cubrir un poco la estrategia de Red Bull, pues de McLaren. Han entrado Red Bull y Ferrari, Fernando Alonso y Vettel, y han hecho un buen cambio los de Ferrari, rápido también los de Red Bull, pero no tanto. Y que, bueno, una de las partes interesantes de la carrera ha sido en este momento cuando en la salida de boxes Fernando ha salido bien, ha salido por delante de Jenson Button, pero Vettel y Button se han emparejado a la hora de salir Vettel y Jenson Button ha conseguido ganarle esa posición. También, bueno, habría que comentar lo que pasó con Lewis Hamilton, que durante una parte de la carrera pues había sido doblado por Fernando Alonso y por Hamilton y bueno, la verdad, o por Vettel. Y como tenía mucho más ritmo que ellos, consiguió adelantar a Vettel y se ha puesto delante de Vettel, se han metido ahí en el medio y es algo de lo que pues en este segundo cambio de ruedas podía haber aprovechado Fernando, porque ha conseguido un espacio importante con un piloto corrosivo que Vettel no ha podido volver a doblar, que a Fernando pues le ha molestado pero muy poco. Y que bueno, que posiblemente pues fuera uno de los motivos por los cuales Jenson Button había conseguido recortar el tiempo a Vettel y salir adelantándolo, bueno, conseguir pasarlo cuando Vettel salía de boxes, ¿no? Es una de las polémicas que también ha habido en el Gran Premio. No debía ser pasado por alto esto. Y bueno, en la parte final de la carrera pues hemos visto eso, como Fernando Alonso pues intentaba mantener sus neumáticos. Desde el pit le decían que bueno, el juego último que había utilizado, que había aguantado bien las 20 vueltas, le daban ánimos y bueno, intentaba mantener esa distancia con Jenson Button y con Vettel, que a la par pues también estaban disputando esa segunda plaza, ¿no? Estaban bastante igualados. Y ha sido pues en las últimas vueltas, en la vuelta 66, si mal no recuerdo, que Fernando ya iba bastante encarrilado para ganar la carrera, tenía una distancia cómoda, se había eliminado pues la zona de DRS, ya no tenía problemas con Jenson Button, que durante unas vueltas le estuvo chuchando con ese DRS. Y pues ha sido en la vuelta 66, en la horquilla, si no recuerdo mal, que Vettel ha intentado adelantar a Button, lo ha conseguido, lo que pasa es que bueno, lo ha conseguido por fuera. Button ha traccionado un poco mejor y tenía pues la trazada buena al salir de la horquilla y Vettel, bueno, pues en vez de levantar el pie se ha aprovechado un poco pues de la publicidad de la zona exterior del circuito. Ha conseguido traccionar bien en esa zona, puesto que no era hierba, no era nada resbaladizo, y ha pues adelantado a Button por la zona exterior de la pista, ¿no? Ahí comentaban pues los comentaristas de La Sexta, tanto Gené como el propio Lobato, pues hablaban de que eso no era una maniobra legal, que tenía que cederle la plaza. Hemos intentado ver, pues a ver si cedía la plaza o qué demonios hacía el alemán. Pero finalmente ha entrado en segunda posición detrás de Fernando Alonso y Button pues ha entrado justo después, ¿no? Después de perder esa segunda plaza que también tenía, que tanto se ha trabajado y que bueno, que perdía pues eso en la vuelta 66. Después de estos tres pilotos ha entrado en cuarta posición Kimi Raikkonen, Kamui Kobayashi en quinta posición, sexto ha entrado Sergio Pérez, séptimo Michael Schumacher, que bueno, después de haber salido tercero pues ha perdido bastante. Mark Webber salía en la misma posición a la que se vio relegada con la penalización, ha llegado octavo. Noveno Nico Hülkenberg, y en décima posición, que también adelantaba las últimas vueltas a Paul Di Resta, ha llegado Nico Rosberg. Actualizando con lo que luego vamos a comentar, la clasificación final de la carrera quedaría con Alonso primero, Jenson Button segundo, puesto que Vettel ha sido penalizado por esa maniobra. Tercero ha sido Kimi Raikkonen, Kamui Kobayashi ha quedado cuarto, Vettel queda quinto porque le han añadido 20 segundos, el equivalente de un drive-thru. Sergio Pérez ha quedado sexto, Michael Schumacher séptimo, Webber octavo, Nico Hülkenberg noveno y Nico Rosberg décimo. Así es como ha acabado la carrera de Alemania.
Y bueno, podemos repasar, antes de entrar en opiniones, podríamos repasar un poco las clasificaciones. Pilotos, pues ha quedado Fernando Alonso, mantiene la primera posición del campeonato con 154 puntos. Webber le persigue con 120, Sebastian Vettel con 110. Kimi Raikkonen es cuarto con 98 puntos. Hamilton con 92 es quinto. Rosberg sexto con 76. Button séptimo con 68 puntos. Romain Grosjean con 61 puntos es octavo. Noveno Sergio Pérez, 47 puntos. Kamui Kobayashi décimo con 33, Maldonado con 29 es un décimo, décimo segundo Michael Schumacher con 29 puntos, Di Resta con 27 puntos es décimo tercero, décimo cuarto Felipe Massa con 23, Hülkenberg tiene 19, es décimo quinto, décimo sexto Bruno Senna con 18 y décimo séptimo Jean-Éric Vergne con 4 puntos y Daniel Ricciardo cierra la clasificación de los que ya han puntuado con 2 puntos, el resto 0 puntos. Y en cuanto a constructores, Red Bull mantiene la primera posición, 230 puntos, Ferrari 177 puntos, McLaren 160, Lotus Renault 159, Mercedes 105, Sauber Ferrari 80, Williams Renault 47, Force India 46 y Toro Rosso 6 puntos. Caterham, Marussia y Cosworth sin puntuar. Y ahora, pues, podríamos comentar. Habéis dicho que la carrera, pues, ha sido un poco aburrida, ha sido bastante lineal, en mi opinión. Pero bueno, ¿qué os han parecido? Por ejemplo, el tema de la sanción, el tema de un poco de cómo habéis visto a Ferrari, a McLaren y a Red Bull. Comentarme un poco, ¿qué os parece? Porque yo creo que a esas alturas ya podemos hacer una idea un poco de lo que podríamos ver al final de esta temporada, ¿no? Bueno, si me permitís, que he sido el último en llegar, pues que sea el primero en dar mi opinión. Sobre lo que decías, Dani, de las tres escuderías, yo creo que ahora mismo están muy igualadas. Puede que, quiero decir, un gran premio con las mejoras de McLaren pues les ha colocado en alza. Hace 2 carreras pues fue Ferrari quien trajo mejoras, la siguiente pues será Red Bull, que ahora con el tema del mapa motor pues seguramente tendrá que echarlo para atrás algo, pero inventará otra cosa, y ahora mismo están muy igualadas. Entonces, como se dice, a río revuelto, ganancia de pescadores, y aquí hay que pescar puntos. Y de momento, el que es un especialista, porque se crió en el arroyo de Renault, donde ahí era poquita agua pasaba, pues es Fernando, que está consiguiendo sacar todos los puntos posibles. Pero y es curioso que en la clasificación mundial está Webber por delante de Vettel. Este año, es decir, la forma en la que tenía de competir y de ganar Vettel el año pasado ya no sirve, y ahí se está demostrando. Y con Lewis pasa lo mismo, es decir, parece que como los segundos pilotos tanto de McLaren como de Red Bull son los que le están sacando más provecho a una situación en la que no hay un líder claro, en que las carreras son muy confusas y muy igualadas. Pero tenemos ahí a los tres equipos cada vez más cerca. Ahora estaba mirando en cuanto a puntos: Red Bull 230, Ferrari 177, McLaren 160. Es decir, todavía Red Bull tiene una ventaja, y es verdad, porque han sido mucho más constantes que Ferrari en cuanto a sus dos pilotos, cosa que ahí, por ejemplo, Felipe no ha ayudado en Ferrari, pero ya cada vez están más cerca. Entonces, todo pinta a que en la segunda parte del campeonato vamos a tener, por una parte, una punta de lanza con esas tres escuderías muy interesante, y justo detrás tendremos a Mercedes, Renault, Sauber y Force India, me atrevería a decir, junto a Williams tal vez. La verdad es que tiene muy buena pinta, pero la situación ahora yo creo que es muy igualada, muy igualada. Sí, yo creo que yo estaría de acuerdo prácticamente en todo lo que comenta Gerardo. Lo que pasa es que yo lo que veo de esta igualdad que de la que hablamos es que para esta segunda parte del campeonato yo veo a McLaren con mucho lastre, porque tiene muy pocos puntos si los comparamos con Fernando Alonso y con los dos pilotos de Red Bull. Yo creo que el vuelco tiene que ser muy grande para que McLaren, a pesar de la igualdad a nivel de coche, pues se vea reflejado en la clasificación de cualquiera de los dos pilotos. Yo creo que se han dejado muchos puntos McLaren por X o Y circunstancia. Pues cuando no ha sido la mala suerte de Hamilton, pues la ha tenido
la ha tenido Button. Entonces yo creo que ese va a ser el mayor lastre que veo yo, a pesar de la igualdad a nivel de coches que va a enfrentar McLaren en esta segunda parte, que es que los pilotos van a entrar con muy pocos puntos y eso al final creo que puede Yo pesar. coincido con ambos y al hilo que comenta Osvaldo con McLaren, yo creo que Button, yo por mi parte lo descartaría hacia el título. La cosa tendría que cambiar drásticamente, a pesar de que hoy parece que ha salido del agujero. Y con Hamilton tiene que las carreras europeas darlo todo, si no también lo veo descartado al título. Y precisamente tanto Button como Hamilton, al estar tan igualados con Red Bull y Ferrari, pueden ser mediadores en el título, colándose ahí en el podio entre Fernando y los Red Bull. Y ahí se puede ser una baza para Fernando o para Red Bull, depende. A priori, bueno, habría que ver cada carrera, ¿no? Pero Red Bull tampoco, también en algún momento va a tener que decidir, bueno, si no lo tiene decidido ya, si van con Weber a tope o van con Vettel a tope. Bueno, y esas ayuditas de McLaren pueden sucederse aún yendo estos coches en la punta, o como sucedió hoy, que aún estando Hamilton doblado, pues ha ayudado sin querer. Bueno, entre esa pequeña ayuda de Hamilton y realmente lo poco acertado que ha estado como equipo Red Bull en ese último pase que ha hecho Vettel, y que han decidido pues no dejar pasar a Button para recuperar la posición, que les hubiese salido mucho más barato, pues entre eso y lo de Hamilton con no dejarse doblar, pues, o desdoblarse, pues realmente le han hecho hoy un día negro a Red Bull, ¿no? Y luego hay que destacar también, en el Twitter de Alonso ponía una foto y ponía que llevaba 22 carreras puntuando, seguidas. Yo creo que en esta igualdad lo que está marcando la diferencia, aparte de esas 3 victorias, es la constancia. Y solo un piloto de Ferrari no puede competir contra el campeonato de constructores, pero yo ya lo dije en la entrada y creo que Alonso se muestra muy fuerte y opta claramente al campeonato, mientras que los otros, por una serie de problemas, están ahí metidos. En este caso, a mí McLaren me ha sorprendido hoy, porque lo dábamos por muy perdidos. Acordaros las últimas carreras que, sobre todo, Button decía que incluso no entendía los neumáticos, y puede ser que esté pasando como pasó en el 2011, y que los neumáticos se entiendan a partir de mitad de temporada, empecemos a ver carreras un poquito más aburridas, entre comillas, pero que para los equipos es mucho más cómodo porque entienden mucho mejor la degradación, el momento y la estrategia que tienen que hacer en cada momento. Y puede que McLaren haya encontrado ese punto que le faltaba hasta ahora. Una sola cosa, y le robo la palabra a Agustín, pero ahora has dicho hace un momento, Jorge, que un solo piloto de Ferrari no puede igualar en puntos a lo que están haciendo 2 pilotos de otras 2 escuderías. Pero ahora, haciendo el cálculo, Fernando tiene 154 puntos. Si quitáramos a Ferrari y dejáramos solo a Fernando, Ferrari estaría tercero en el Mundial Fernando estaría tercero en el Mundial de Constructores a 6 puntos de McLaren. O sea, no, pero casi. Sí, pero ese casi es fundamental para el final del campeonato. Lo que comentabais de los equipos, creo que no es, vamos a ver, que los pilotos de McLaren no opten al título o ya demos muy pocas posibilidades para el título. Creo que la recuperación de McLaren puede influir dentro del campeonato. Lo que decía Osvaldo, que incluso en esta carrera han sido, ¿cómo se dice?, jurado o partícipes de jueces de la carrera, y en próximas carreras va a ser muy importante, porque si se recuperan y crean distancia entre Alonso y los Red Bull o al revés, pues sí que pueden dirigir hacia un lado o hacia el otro el campeonato. Es decir, que su participación va a ser importante. El que sigan solamente Fernando
y Red Bull arriba, ellos 3 solos, lógicamente le va a dar muchas más posibilidades a los pilotos de Red Bull que a Alonso, por lo que estabais comentando de Massa. Siempre va a haber esa posibilidad de meter un piloto en el medio entre uno de Red Bull y uno de Ferrari, y va a ser a favor de los pilotos de Red Bull. ¿Tú eso lo ves tan claro? Mira lo que pasó en la clasificación, en el que Vettel ya ha pegado un aviso a Weber por lo que pasó en la clasificación, que justo él venía haciendo una vuelta rápida y se encontró con Weber y bueno, le dio un aviso. Yo creo que aquí, de darse la situación, tiene más de ganar Fernando. O sea, Vettel y Weber sí, son muy amiguitos de galería, pero a la hora de la verdad, si se tienen que dar la puñalada, se van a dar la puñalada, y quien va a salir beneficiado de todo esto va a ser Fernando. Pero aún así, claro, son 2 contra 1, como quien dice. Porque si va Weber, lo que dices tú, si va Weber delante y Vettel tiene opciones para el campeonato y se va a acercar muchísimo a Alonso, vamos a empezar con órdenes de equipo otra vez. Y el perjudicado va a ser Alonso. Y esta vez Weber está en una posición, digamos, más alta que hace un par de años, porque ya ha renovado. Red Bull sabe que Ferrari estuvo hablando con él, con lo cual que es un piloto que se le quiere, digamos, ¿no? Y Weber ya ha ganado 2 títulos que hace 2 años no había ganado ninguno, y digamos que por esa parte ya la tiene solucionado. Y Weber tampoco, en su momento dijimos, bueno, ha perdido una oportunidad tremenda de ganar el título este año, pero es que este año también lo tiene, o sea, está Fernando ahí, pero igual es la última. Pero también te digo, una cosa es que sea el favorito del equipo Vettel, y cuando tenga una mínima posibilidad van a apostar por él, pero hasta ahora Weber ha ido por delante, y si Red Bull ven que Weber tiene más posibilidades o tiene posibilidades reales de hacerse con el campeonato y Vettel no, van a jugarlo todo por Weber. Entonces siguen siendo 2 contra 1. Y si participa McLaren, sí que van a ser más bien aliados de Ferrari por ser más número dentro que en favor de los Red Bull. Yo con el Red Bull no lo tengo claro porque, o sea, hace 2 años en Abu Dhabi quien tenía más opciones era Weber. Era algo rocambolesco que ganara Vettel, y al final ganó Vettel. Y en esta situación, pasado lo pasado, si se vuelve a dar la situación similar, Red Bull actuará de la misma manera, yendo a por todas a por Vettel, o dirá, venga, vamos a apostar por Weber, que le hemos renovado y que está haciendo muy buenas carreras. Es que igual la situación se mantiene como hace 2 años, o igual cambia. Pues esperemos que Ferrari haya aprendido la lección y no siga al segundo piloto a la liebre y vaya a por el bueno. En cualquier caso, yo creo que también Red Bull, a diferencia del año pasado, que lo tenían todo muy fácil, este año creo que tienen que ponerse un poco más finos con la calculadora que por ejemplo, hoy no han estado. Yo creo que ese es un punto que también en lo que es el muro tienen que pues estar un poquito más atentos, y hoy han perdido unos puntos que bueno, ojalá no al final no sean, eso no tenga que ver al final de campeonato si fueron decisivos o no, pero en cualquier caso este año la cosa está mucho más apretada. Quizás ellos vienen del año pasado donde todo era bastante relajado, y yo creo que en el muro tienen que también ponerse un poquito más pilas y errores como los de hoy no cometer. En Canadá supieron reaccionar muy bien, la verdad. Y en cambio aquí, no sé si es el equipo o Vettel, que la verdad está un poco empecinado en es Alemania, tengo que ganar. Y al final, entre lo de Hamilton y que estaba Fernando ahí delante muy bien y todo lo que tú quieras, y al final se le cruzaron todo lo que se le pudo cruzar. Y la verdad es que si el equipo le llega a decir que se tiene que dejar adelantar a Baton en la última vuelta, igual pasa de ellos. No, pero yo creo que ahí Osvaldo tiene razón. El fallo. Yo a Vettel le disculpo. Vettel está metido en un Fórmula 1 a tope y a veces, bueno, pues lo que dices tú, se te nubla la mente y te ciegas y tiras para adelante, pero desde el muro tiene que haber una cabeza que diga, señores, perdamos un puesto, no nos la juguemos
y perdamos 5. O sea, es fundamental, y más este año. El año pasado iban sobrados, como dice Osvaldo, y este año tienen que hilar más fino. Y hoy, bueno, sí es fallo de Vettel, porque es el que ha cometido el fallo, pero quien le tiene que avisar y decir y poner en su sitio es el equipo. Digo lo de Vettel porque después en el podium y las declaraciones y tal, la verdad es que el tío estaba como en plan... Sí, como si no fuera con él. O sea, claro, si esto es natural, para no tocarnos y tal, o sea, tampoco pasa nada. Hombre, ¿qué va a decir? O sea... Es que a él cuando baja del coche, incluso por radio le tienen que decir, mira, va a haber una investigación, y claro, te baja, te meten un micro, te está escuchando todo el mundo, pues no vas a decir, no, seguro que... Se hacía el loco porque él sabía que la maniobra era ilegal, es decir, y a mí me parece muy bien que la haga, porque dice, mira, yo lo intento hacer, si no me salgo del todo de la pista, pues no me salgo del todo, si me salgo, me salgo. Pero es lo que dice Jorge, enseguida te tienen que decir, no, mira, esto no va. Y con respecto a la sanción, no bueno, igual es una cosa pataca, es poco, pero a todo bien la FIA, o sea, era una investigación, se iba a celebrar el podio, esto podía afectar el podio, bueno, era cantado que le iban a sancionar, y sin embargo le han quitado la posibilidad a Raikkonen, que ya ves tú qué fiestero es, pero bueno, es un podio, de estar en el podio. Actuaron, y la sanción de Vettel, que la verdad estaba bastante clara, llegó una hora después de acabar todo el tema. Esto hay que hacerlo antes. Si digamos que fuera una cosa ahí que había que ver 1000 vídeos, vale, pero es que esto estaba más que cantado. No, supongo que tiene que ver que fue precisamente Vettel y estaban en Alemania. Capaz que si no estaban en Alemania la decisión hubiese sido mucho más rápida, quizás, pero bueno. Quizás todo eso influyó, que no estoy diciendo que esto sea una excusa y que esté bien solo por eso, ¿no? Pero digo que probablemente todo Imagínate viene... que en vez de Raikkonen llegara a ser Kobayashi, que aún se ha quedado cuarto, que fuera su primer podium. Menuda forma de celebrar su primer podium, ¿no? La verdad es que ahí lo hacía. Pero supongo que no sería el primero ni seguro. tampoco el último, así que... Que vamos, que sí, que no está bien, pero bueno. Y después Raikkonen, que después de lo de Vettel acabó ahí, eso, en el podium, en declaraciones decía que una vez más la clasificación le ha costado la victoria, y es otra vez lo mismo de Lotus, que una mala clasificación le cuesta la victoria, y a mí ya me empieza a cansar el tema eso, o sea, si es la clasificación, pues a mejorar, no queda otra. Bueno, pero a lo mejor el mensaje es justamente de Kim, la intención de Kim es justamente mandar un mensaje a la escudería, qué sé yo. A lo mejor no es no lo hice como forma de excusarse, sino como una forma de llamar la atención de la escudería. No sé, estoy aquí lucubrando. Y sobre todo teniendo un compañero de equipo Grosjean que, vale, no ha hecho podio, o sea, no ha hecho polis, pero sí que ha estado ahí en primera fila, segunda fila. En cambio, Raikkonen le cuesta eso, o sea, también él se lo debe hacer mirar. Yo, si me permitís, sé que Winter is coming, queda poquito para que cerremos lo que ha sido la crónica de carrera, bueno, la crónica, pues las opiniones que tenemos cada uno de la carrera. Y a mí ha habido un detalle que, bueno, he visto la declaración que comentaban que Fernando les había dicho que no estaba nervioso, tras terminar la carrera, que no estaba nervioso ni con respecto a Vettel ni con respecto a Button, porque sabía que no les iba a adelantar, ¿no? O que tenían esa pequeña, o sea, que tenía esa pequeña seguridad de que tenía la situación controlada. Pero luego estaba, bueno, pues mirando Twitter y hay un tuit de Fernando que ha subido una foto que es un texto del mensaje que él le ha dado a la escudería 6 vueltas antes del final de la carrera, y que se lo han imprimido porque para mí tiene muchísimo valor. No sé si lo habéis leído alguno de vosotros. Sí, lo he leído, sí. El mensaje, para quien no lo haya leído y nos vaya a escuchar, dice, bueno, está en italiano, dice: lo so che non è facile, ma cercate di stare tranquilli, qui è tutto a posto. Que significa directamente, sé que no es fácil, pero intentad estar tranquilos, aquí está todo correcto. Y se refería al monoplaza, es decir, a él conduciendo. Entonces, muchas veces, claro, vemos las carreras desde fuera y veíamos a Fernando que se le acercaba primero Vettel, luego empezó a acercársele Button, que si 8 décimas, que si 7 décimas, que si 6 décimas, con el DRS atrás, luego consiguió hacer hueco. Y tú te imaginas o piensas que lo normal es que Fernando esté muy preocupado, intentando sacar el 100%, mirando por los retrovisores, y luego te das cuenta de que,
o sea, y sería absurdo pensar que es una sobrada, es decir, cuando se lo dice al muro y les transmite cuál es la sensación que tiene a bordo del Ferrari, ¿no? De que está todo controlado, de que está controlando la carrera. Y me ha parecido fantástico y gracias además en parte a los medios sociales, ahora a veces tenemos esas segundas impresiones desde dentro del circo que antes no teníamos, ¿verdad? Y me ha parecido muy bonito el mensaje de decirle él desde el coche al muro de que no, que se estuvieran tranquilos, que él estaba controlando todo lo que Hay lo pilotos estaba que pasando. ahora que podemos escuchar las conversaciones de radio que parecen que, aparte de estar pilotando, están en el muro ellos también, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de Australia, de una declaración también de Estela y Fernando que le soltó algo también bonito. Y ahora también después Hamilton con el tema de Corea, que ya estaba cansado de ir detrás del safety car. Hay pilotos así que parece que también están en el muro, y hay ingenieros que están en el muro un poco que las emociones le pueden. Yo creo que uno de ellos es el que tiene masa de ingeniero de pista, que las emociones le pueden. Bueno, yo creo que hemos hecho un gran repaso, ya no solo al Gran Premio, que ha dado, entre comillas, poco, sino a lo que es el campeonato, que hoy sí que creo que hemos visto mucho y que ya vemos por dónde van las cosas. Y yo creo que Agustín, si nos lo tiene preparado, nos puede comentar, después de que hayamos comentado la carrera, la clasificación, cómo están las cosas, pues cómo va nuestra particular porra, cómo ha sido la de esta semana y cómo es la de... cómo va la clasificación. Ya, pero bueno, antes de culminar, yo creo que tenemos que debatir, aunque sea un poquitito, un par de minutillos, lo de Hamilton. No sé, a ver, ¿qué les ha parecido? Porque así como Gerardo ha comentado que, bueno, que la pasada de Vettel a Button, si bien era cierto que pues era un poco estaba fuera de los estándares, él tenía que hacerlo a ver si colaba o no. Y basado un poco en eso, ¿cómo vemos lo que ha hecho Hamilton? Que sí, que estaba doblado, pero que él tiene un coche competitivo y que se quiere desdoblar. Y a mí en su momento viendo la carrera me pareció lógico que, joder, me han doblado, me quiero desdoblar. ¿Y por qué no voy a pasar a Vettel? Porque hay un pacto de caballeros que me dice que como estoy doblado no puedo recuperar la posición. Pues no sé, que discutamos un poco eso. A mí me parece que estuvo bien. Y a mí me parece que quizás Alonso debió haberse dejado pasar también y que Hamilton siguiera, y porque yo creo que no perdía nada si Alonso también lo dejaba pasar, viendo lo que estaba sucediendo. Pero bueno, no sé qué quieren comentar ustedes al respecto. Pues yo creo que es sospechoso, porque aún en el momento, si dices, bueno, pues se quiere desdoblar, tiene el coche más rápido, las ruedas más frescas, todo lo que quieras. Pero es que en ese momento se veía claramente, por los tiempos que nos iban dando, que Button se le estaba acercando a Vettel, en esa tercera posición a la segunda de Vettel, y que eso beneficiaba claramente a su compañero. Entonces, y luego por encima al final abandonado y con una declaración en radio muy anterior, pero que se le ha escuchado decir, bueno, que está la carrera perdida, lo dejamos, o algo así, ¿no? Y entonces, andar ahí cuando se están jugando grandes cosas y tu compañero de equipo está metido, sospechoso. Yo... No, bueno, pero lo del comentario de que la carrera perdida... nada más ocurrido. Sí, anterior, ya he dicho que fue cuando el pinchazo. Pero exacto. que él mismo ya no tenía ganas ni de seguir. O sea, él tenía ya una actitud un poco de derrotado, de decir, bueno, mala suerte, porque la verdad es que mala suerte ha tenido, porque solo ha pinchado él, podía haber pinchado Vettel o Alonso, o bueno, cualquiera, pues él. Y este año pues tiene mala suerte. Pero ya la actitud él de, bueno, no estoy muy por tal. Luego llega el momento en que cuadra justo encima al lado de Vettel y dice, ahora me lo como. Cuando además beneficia a su compañero y a unas vueltas después abandona. No sé, pero vale, tú conociendo como conocemos, que no conocemos mucho, pero vamos, conociendo a la persona piloto de Hamilton, ¿tú crees que pensó todo eso y vamos a hacer esto para ayudar a Button? Yo lo dudo. Yo creo que con esto Hamilton demuestra los huevos que tiene, porque yo creo que del paddock debe ser el único piloto que se pudiera atrever a esto, porque yo creo que ninguno del resto se pudiera atrever. Y aparte se puede atrever, entre otras cosas, porque tenía un coche que en ese momento
pues no iba mal. De hecho, iba un poquito más rápido que Vettel, lo cogió a Fernando y no lo adelantó porque, bueno, los neumáticos se empezaron a equilibrar. Pero en el tema Vettel-Button, que salieron a la par, o sea, aparte de, no niego que el factor Hamilton pudiera influir, pero hay otros dos factores que también influyeron. Las paradas en boxes de McLaren. Al principio, pues eran todos risas con Hamilton y tal, pero en los últimos en los últimos grandes premios, las paradas en boxes de McLaren han sido espectaculares, por debajo de 3 segundos. O sea, en la última parada de Vettel y Button, la diferencia en esa parada fue 1 segundo. O sea, 1 segundo, salieron a la par casi, en ese momento era decisivo. Y también algo decisivo fue esa séptima tan corta que tiene Red Bull. Vale, que el año pasado les fue como en maravillas, pero este año igual deberían cambiar la estrategia porque no están teniendo la pole siempre. Y eso, pues, es un hándicap a estas alturas. Si me dejáis decir a mí, vamos a ver, yo lo de Hamilton lo veo correcto. Tanto si es por adelantar a Vettel porque va más rápido y en un lance de carrera lo adelanta y punto, perfecto. Si es por ayudar a su compañero de equipo, señores, son equipos. Al igual que si le dan órdenes de equipo a Massa para que deje pasar a Alonso, o en el caso de Red Bull, los toros rosos siempre le ponen la alfombra roja para que pasen y al resto lo tapan, pues si yo puedo ayudar a mi compañero de equipo porque es mi equipo, porque mi equipo va a puntuar más, lógicamente lo hago. Y si hubiera pasado Alonso y frena a los dos y Button gana la carrera, vamos a ver, mi equipo me paga y yo si no puedo puntuar por un error mío o por lances de carrera, voy a intentar ayudar al equipo. A ver, pero tú lo has dicho. Si frena a Fernando y a Vettel, eso es ilegal. Un doblado no puede frenar al primero y al segundo. Es una situación ilegal en ese caso, y en ese caso sí que actuaría mal. No, hombre, pero frenar en el sentido de si yo los adelanto y ralentizo su ritmo... Eso es ilegal. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se va a desdoblar y después, o sea... ¿Cuánto perdió Vettel? Vettel perdió en la maniobra, pero después Hamilton le sacó una distancia que recuperó hasta Fernando. Mismo, pero ya ahí perdió. Y esa pérdida y el pero es una pérdida que entendemos del proceso de adelantamiento. Ya es una ventaja para Button. No digo que vaya a meter, en vez de ir en séptima, meter a sexta para que los otros se paren. Pero siempre que hay un adelantamiento, uno de ellos pierde. O sea, pues es física. Mismo. Es pero física. Es ventaja para el otro. Pero eso es, a ver, digamos, ADN de la Fórmula 1. Una cuestión. A ver, ciñéndonos a lo que ha ocurrido hoy. Para mí lo veo muy simple. Hamilton es un piloto doblado, pero resulta que su conducción y su coche es más rápido que el piloto que le había doblado. Pues por tanto se desdobla. Quiero decir, no le ha mareado la perdiz durante 5 vueltas haciéndole perder tiempo a Vettel. Si hubiera sido así, le hubieran mostrado bandera azul y se hubiera tenido que dejar de adelantar. Pero es que una vez le ha adelantado, se ha ido. O sea, se ha ido de Vettel. Vettel no ha podido salir detrás. ¿Que a Vettel le ha dado rabia? Pues sí, normalmente pues a Vettel no se le desdoblan muchos pilotos. Pero es que no era un Marussia. Era Lewis Hamilton en un McLaren. Por la parte... esto es lo que creo que es lo que ha ocurrido, ¿no? Imparcialmente. Mi opinión, por la parte de Lewis Hamilton, tenía la carrera perdida. Y más allá de ayudar a mi equipo o no ayudar a mi equipo, es en plan, me lo voy a pasar pipa. Mira, aquí me vienen Fernando Alonso y Sebastian Vettel con 2 cochazos con los que yo puedo competir, pues me lo voy a pasar pipa porque a mí me encanta meterme en estos fregados y divertirme. Que luego ya me retiro, pues me retiro. Que indirectamente ayudo a mi compañero, pues mejor para mí. Pero yo creo que ha sido por diversión pura de un piloto que le gusta adelantar y luchar, simplemente. Eso es lo que yo creo. Y además hemos visto, bueno, que Hamilton ha estado hasta luchando por posición con otros doblados. Y es lo que decís, o sea, no se ha puesto delante de Vettel, no le han dado bloqueado, sino que, bueno, ha cogido ventaja y ahí ha estado. Incluso ha incordiado, entre comillas, un poco a Fernando. Pero yo insisto, ¿no? Que si, por ejemplo, Vettel llega a hacer una parada más rápida que la de Button y llega a tener una séptima más larga, a Button le costaría Dios y ayuda a adelantarlo. Y eso es algo que Red Bull debe mejorar. O sea, en eso no influye nada Hamilton.
En eso yo creo que estamos completamente todos de acuerdo, ¿no? Cada coche tiene sus características y si Red Bull, pues a final de carrera, que es lo que insistía mucho, ellos lo que priman es más, digamos, el par motor, la potencia a la hora de tener el depósito lleno, de marcar distancias. Si después a final de la carrera no se pueden defender porque, bueno, tocan el limitador, llegan al limitador cuando están en una recta larga, pues oye, pues es su penalización. Si tuvieran el coche perfecto, obviamente estarían ganando siempre, no sería de otra manera, ¿no? Cada uno tiene su coche, sus virtudes y sus defectos, y en este caso, pues sí, obviamente, pues tienen este defecto y otros coches pues son los que lo han aprovechado. Bueno, y no sé si alguien quiere comentar algo más o ya directamente Agustín nos comenta cómo ha quedado la porra. Bueno, doy por un no. Agustín, a ver, coméntanos cómo va la clasificación, bueno, cómo ha ido hoy las apuestas y cómo está la clasificación general, que creo que está un poco apretada además, me parece. Ajustadilla, sí. Se pone interesante esto. Bueno, en el día de la carrera de hoy, decir que Garrafa quedó de primero con 147 puntos, Jordel con 142, Rafa J con 138, Emma, nuestro Emma 135 y Alexem 88, 134. Te comento si quieres la general. Fuser primero con 1019, muy cerca Joni VNG con 111, Josep Vicent con 1007, empatado con Paulo, y Bilito de cerca, empatado con Gran Moftarkin con 1005. Y por cerrar ya los 7 primeros y los que ya han superado los 1000 puntos, Tore 1003. Es decir, 7 participantes en nada, en 15 puntos. Bueno, y lo comentaba antes con los compañeros, en 15 puntos los 7 primeros, pero es que los 30 primeros están en 100 puntos, o sea que esto quiere decir que uno de los primeros se olvida de hacer una porra en un gran premio y bueno, puede perder esa posición, ¿no? Está bastante más reñida, yo creo, que el año pasado. Y la verdad es que además los protagonistas sois vosotros, porque creo que el primero soy yo en la posición 13ª y nos estáis dando una buena paliza más bien. Yo creo que bueno, que no hay que olvidarse de apostar y ahí estáis, ¿no? O sea, 30 primeros, 100 puntos, no es nada. Y podemos comentar un poco, pues, lo que dijimos nosotros la semana pasada, eso que a veces hacemos de intentar adivinar cuál será, pues, el resultado del Gran Premio. Y que la semana pasada, bueno, pues estábamos pocos, había 3 apuestas y podemos decir que, bueno, ninguno de los 3 ha atinado de lleno. Tenemos que Jorge dijo Vettel, Alonso, Hamilton retirado, Alonso ha quedado de primero, Vettel de quinto. Gerardo dijo Alonso, Vettel, Hamilton retirado, Vettel de quinto y ha acertado a Fernando Alonso, o sea que por ahora es el que más ha acertado. Y luego yo dije que Vettel quedaba primero, ha quedado quinto, Alonso quedaba segundo, ha quedado primero, y que Webber pues quedaba tercero, ha quedado octavo. Entonces yo creo que si hubiera que dar un ganador, porque todavía no hemos acertado ninguna en lo que va de podcast, le daríamos a Gerardo. Y yo... Muchas gracias. Bueno, no te subas mucho a la parra, que ya sabemos que esto es como es. Muchas gracias. Bueno, yo creo que podíamos, ya por cerrar el Gran Premio de Alemania, podemos comentar un poco por encima lo que será el Gran Premio de Hungría, que se nos acerca ya en la próxima semana, ya lo tenemos ahí. Osvaldo, ¿cómo tenemos los horarios para este Gran Premio de Hungría? Pues sí, justo antes del parón de verano, pues tenemos carrera back to back, ¿no? Una semana seguida de la otra, y pues este próximo fin de semana nos veremos en Hungaroring, Hungría. Los horarios son, pues la primera sesión de libres empieza el viernes a las 10 de la mañana y continúa luego a las 14 horas con la segunda sesión. El sábado tenemos la tercera sesión a las 11 de la mañana y la clasificación pues a las 2 de la tarde. Y finalmente la carrera
normal, 2 de la tarde el domingo. Todo esto horario peninsular de España. La FIA, Pirelli ya han dicho que los neumáticos a usarse el próximo fin de semana serán los medios y los blandos. No tenemos aún notificación del DRS, pero todo apunta que probablemente sea igual que el año pasado en la recta de meta. Y pues parece que a diferencia de las últimas 2 semanas, este fin de semana, por lo que respecta al forecast del tiempo, se presenta bastante bien para el sábado y el domingo, con muy poco chance de lluvia. Y puede ser que el viernes sí tengamos un poquito de tormenta, pero probablemente en la semana veremos si esto se mantiene el forecast o cambia un poco. Pero bueno, por lo que es la clasificación y la carrera, no creo que tengamos mayores inconvenientes y sea un buen fin de semana para ver Fórmula 1. Bueno, y una nueva carrera y vamos a volver a hacer el paripé, como decía antes. ¿Cómo creéis que va a quedar la carrera? A ver, ¿quién se moja primero? Pues, mira, voy a apostar yo por Vettel. Después voy a apostar por Hamilton y tercero Alonso. Me lo has quitado. Yo hubiera dicho eso, pero por cambiarlo voy a poner Vettel, Alonso, Hamilton. Yo aquí me la voy a jugar. Venga, yo voy a por... Adelante, Osvaldo. No, yo decía que me la iba a jugar como para que el campeonato se ponga interesante y voy a decir que en Hungría va a haber un doblete de Red Bull y voy a decir Weber, Vettel y Alonso. Pues yo voy a apostar por Hamilton, Weber y Alonso. Pues yo voy a hacer un poquito de trampa y voy a confiar en Button y que repite la victoria del año pasado. Button primero, segundo Alonso, tercero Hamilton. Venga, vamos a darle un poco de coba. Bueno, pues yo voy a decir que en esta buena línea que lleva Fernando, pues vamos a ponerlo de primero. Button yo creo que se va a recuperar como para estar de segundo. Y de tercero voy a decir que Vettel, así, con polémica. Como tendrían que haber acabado hoy, acaban el próximo Gran Premio. Y bueno, hecho la porra, he repasado el Gran Premio que viene, el que hemos tenido, las polémicas, noticias. Yo no sé si alguien tiene alguna cosa más que decir, algo que añadir a este podcast, que desde hace bastante tiempo es el primero que por fin nos conseguimos juntar todo el equipo. Y que no sé si queréis comentar alguna cosa más o ya pasamos a despedirnos y a emplazar a los oyentes para la semana que viene. Sí, Dani, que ha acabado la primera parte del campeonato. Un campeonato de 20 carreras. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Y empezamos ahora en Hungría antes del parón de un mes la segunda y la verdad es que a ver si acaba como acaba la primera parte del campeonato. Sí, como decíamos antes, a ver si los puntos perdidos de manera no muy razonable, pues luego se echan de menos. Yo creo que sí, que si el campeonato termina como está yendo ahora, igual algún piloto echa de menos algún punto, pues por lo menos para subir a alguna posición, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos queda. Medio campeonato, ya hemos pasado el otro medio y que, bueno, yo me despido de vosotros, os emplazo a que nos escuchéis la próxima semana y os dejo con mis compañeros para que ellos también puedan despedirse y os van a comentar pues cómo podéis contactar, dónde nos podéis seguir y cómo podéis pues estar en contacto con nosotros. Sin más, yo me despido, un saludo y hasta luego. Pues por mi parte, pues que esté muy bien. Yo la verdad es que tenía ya creo que prácticamente un poco más de un mes que no grababa desde Boxes y no me juntaba aquí con los panas, así que para mí un buen regreso, muy buena tertulia, no mucho mejor que la carrera y bueno, emplazarlos para la próxima semana antes del parón, Hungría y bueno, y a que nos escuchen justo después de la carrera cuando la comentemos y bueno, recordarles también nuestra presencia en Facebook, facebook.com/desdeboxes y pinchan ahí el dedillo de me gusta. Que esté muy bien, nos escuchamos en una semana y chao. También nos podéis seguir en Twitter, la dirección es twitter.com/desdeboxes y nada, nos escuchamos en la próxima carrera. Recordad el sitio de referencia desdeboxespodcast.com, allí en el apartado porra solo tenéis una semana o menos de una semana para hacerla. Sobre todo estos que estáis arriba, que estáis muy juntitos, no desaprovechéis esta oportunidad,
que se está jugando, ahí sí que se está jugando el campeonato. Y bueno, a ver esta semana qué ocurre con el tema del par motor, porque creo que traerá mucho que hablar y a ver si tenemos novedades para Hungría dentro de una semana. Chao. Y por último, recordad que a veces lo más antiguo es lo que mejor funciona. Tenemos nuestro correo desde boxespodcast@gmail.com, donde nos podéis enviar lo que sea, que con gusto lo recibiremos. La semana que viene, justo antes del parón, acordaos, Gran Premio de Hungría. Y nada, si sois un poseedor de un móvil Android o un dispositivo Android, entrar en Play, buscáis la aplicación de Desde Boxes y ahí tendréis todas las entradas, todos los audios. Y nada, si no tenéis un dispositivo Android, ¿a qué esperáis? La aplicación de Desde Boxes ya vale la pena. Un saludo y hasta la semana.